Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, espero que se encuentren muy bien, resguardados en su casa y que no haya problemas con respecto a a la situación que estén viviendo. Sé que estos días han estado muy pesados, que ya se van mucho tiempo, casi 2 semanas en las cuales debemos estar encerrados, pero bueno, espero que sea para bien de todos y que esta situación se resuelva lo mejor posible. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy es el equivalente ahora para el concepto de curvas que es suave, que eran el concepto equivalente a las curvas suaves por pedazos. Ahora lo que veremos el día de hoy junto con unos ejemplos y cómo se calculan integrales para ese tipo, vamos a ver primero la definición o el concepto de que algo sea una superficie suave, suave por pedazos. ¿De acuerdo? Entonces, como seguramente se lo están imaginando, va a ser muy parecida a la definición que vamos a dar ahorita con respecto a superficie suave por pedazos y con respecto a la de curva suave por pedazos. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a dar la definición de cómo sería la integral de superficie, bueno, cómo calcularíamos la integral de superficie para ese tipo de superficies, valga la redundancia, y también veremos un ejemplo. Entonces espero que eso lo vamos a ver el día en este video y pues bueno, veremos cuánto nos alcanza después, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la parte que les decía, que es la definición de superficie suave por pedazos. Entonces, definición, CAS, un subconjunto que vive en R3. Recuerden que las superficies que nosotros estamos manejando en este curso viven todas en R3. Sea una CS superficie, un subconjunto, mejor dicho. Entonces, decimos que la superficie es suave por pedazos, si S se puede descomponer como S1, unión S2, unión bla 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 hasta Sn, donde cada SI es una superficie parametrizada por gamma i. ¿De acuerdo? Recuerden, gamma i es una parametrización de cada una de estas superficies. El hecho de que nosotros estas sean diferentes o posiblemente diferentes, pues nos dice, por ejemplo, que esta gamma i pues tiene que ir de una región de tipo 1 o de tipo 2, que tiene que ser diferente, o que puede ser diferente, mejor dicho, que puede ser diferente en cada una de estas, ¿de acuerdo? O sea, cada una de ellas tiene su propia parametrización, pero cada una de ellas también puede partir de un subconjunto distinto, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que estos deben de estar contenidos en R2 e ir a R3. Y ya sabemos que estas deben de cumplir que sean continuos, que sean diferenciables, ¿de acuerdo, muchachos? Y ya para terminar, también como notación, vamos a escribir a sigma como sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma n, como aquella parametrización entre comillas, ¿de acuerdo? Esto va a ser una parametrización entre comillas de mi superficie original, ¿de acuerdo? Tiene todo el sentido del mundo, salió volando pis, definirla de esta manera, ¿de acuerdo? Y bueno, ya complementando a esto, también vamos a definir cómo se calcularía, gracias público, cómo se calcularía la integral de superficie para este tipo de casos. Entonces vamos a decir, y sea f una función que va de una S, subconjunto en un abierto, contenido en R3, a los reales, nuestra función de densidad, donde S es una superficie suave por pedazos, es una superficie suave por pedazos, y entonces la integral de la función f con respecto a la superficie que es suave por pedazos y multiplicada por la norma con respecto a la parametrización que dimos previamente, déjenme subrayarla en amarillo, ¿de acuerdo? Pues esta será obviamente la suma desde i igual con 1 hasta n de las integrales de superficie correspondientes
para cada una de las partes en las cuales está conformada mi superficie, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a calcular, si a mí me piden calcular una integral de superficie donde esta es una superficie suave por pedazos, entonces la integral la voy a calcular como la suma de las integrales sobre cada una de las partes, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a poner df con respecto de gamma y. Y pues bueno, ahí tenemos la definición y todo parece estar bien bonito. Tenemos el concepto de surba de superficies que son suaves por pedazos, pero no hemos dado ningún ejemplo. Entonces lo que quiero que veamos ahorita, antes de pasar a un ejemplo donde calculemos una de estas cosas, es ejemplos de superficies que son suaves por pedazos, ¿de acuerdo? Entonces voy a cerrarlo aquí. Entonces vamos a tratar primero con algunos ejemplos. Obviamente todas las superficies que hemos estado viendo, los cilindros que eran así, que estaban, que eran pues, como bonitos, esos son superficies y que entraría también dentro de la definición de superficies suaves por pedazos. Las esferas también entrarían en estos casos y también me parece que vimos y las gráficas de todas las funciones continuas. Pero tenemos más de estos tipos de superficies que es en las cuales estamos incluyendo esto. Un ejemplo de una superficie suave por pedazos es, digamos, no sé, voy a tomar el cilindro, que yo les decía, pues sí, ya sabemos que es una superficie suave por pedazos. Todo eso es un subconjunto en R3. Habíamos considerado toda esta parte que era mi superficie, ¿de acuerdo? Junto con esta parte. Pero ahora lo que voy a considerar es, muy bien, mi conjunto es esa parte del cilindro, pero le voy a añadir, no sé, por ejemplo, esta tapa. ¿De acuerdo? Si yo las veo por separado, pues esta es una superficie suave por pedazos. La tapa sería como una parte de un plano, que es una función constante, entonces por lo tanto sería una superficie suave por pedazos. Esta sería nuestra superficie total. Esta de aquí sería mi S1, para la cual yo puedo dar una parametrización. Y este de acá podría ser mi segunda superficie, ¿de acuerdo? Y entonces S estaría compuesta de dos superficies. El cilindro, digamos, en su cuerpo, y la tapa sería otra de aquí. Incluso si quieren, y podemos hacerlo también, podemos agregar la tapa de abajo y esta sería una tercera superficie normal, como las hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Entonces ese es un ejemplo de una superficie suave por pedazos. Otro ejemplo podría ser quizás, yo pueda tener, otro ejemplo, quizás yo puedo tener en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Voy a dibujarlo así. Y quiero que mi superficie sea, por ejemplo, del 0, a 1, el cuadradito que vive aquí abajo, ¿de acuerdo? 1, 1. Esta de aquí va a ser la primera parte de mi superficie. Nada más esta parte, repito, solo esto, solo el pequeño cuadradito que vive aquí abajo, ¿de acuerdo? Le vamos a añadir también este de acá, otro cuadradito, pero ahora en el plano XY, ¿de acuerdo? Este de aquí lo vamos a añadir también a la altura de 1. Esta va a ser mi segunda superficie, mi S2, ¿de acuerdo, muchachos? Y, por ejemplo, podría agregar, déjenme que no me quede castaño, podría agregar esta parte, ¿de acuerdo? Podríamos agregar esta capa, esta hoja, que pertenece únicamente al plano XZ. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, podemos decir, si pongo como S3, entonces la S grandota podría ser S1, unión S2, unión S3. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de una superficie que es suave por pedazos. Está conformada de tres cosas que son mucho más sencillas de calcular. Si, por ejemplo, nos pidieran calcular la integral de una superficie y mi superficie tiene estos tres pedazos, pues la definición me dice que tengo que calcular la integral respectiva sobre cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un ejemplo de una integral de superficie, una superficie suave por pedazos y otro ejemplo de una superficie suave por pedazos. ¿De acuerdo, muchachos? Y así podemos formar muchos más. Incluso le puedo ir agregando caras a este tipo de cubo, que es como la mitad en sus caras. Solo estoy agregando 3. Y pues bueno, así se pueden formar muchas más superficies. ¿De acuerdo, muchachos? Se pueden pegar más cosas. ¿Vale? Entonces, con estos dos ejemplos yo creo que es suficiente por hoy. Le voy a pedir quizás a Arturo le voy a pedir a Roger y a Arturo que hagan más ejemplos de superficies suave por pedazos. Y pues bueno, nosotros lo que vamos a ver en este video, ya se los mencionaba, es ahora calcular una integral de superficie, pero en donde esta S sea alguna de estas.
¿de acuerdo? Y la elegida, sobre todo por términos prácticos de los cálculos y que no se nos hagan las cuentas tan pesadas, pues lo haremos, con este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esta parte y vamos a calcular una integral de superficie donde S, sea esta superficie. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esta parte, ya saben, puedo darme el lujo de pausar. Ustedes tienen el lujo de pausar, yo no puedo pausar, pero bueno, yo puedo borrar esta parte. Entonces nada más permítanme un momento. Ya regresé. Ok. Perdón. Vale, lo que quiero que hagamos en este segundo ejemplo es calcular, por ejemplo, es que aquí no sé si me convenga ocupar esta parte o voy a ocupar esta parte. No, yo creo que voy a ocupar esta de aquí. Entonces, déjenme ver si me conviene o no me conviene ocupar esta o ocupar esta. Bueno, no voy a ocupar esta parte. Entonces, un ejemplo. Por cierto, mientras se seca, quiero platicarles tantito la forma, como vamos a evaluar la última parte, que sería correspondiente a correspondiente a Stokes y a Gauss. ¿De acuerdo? La idea es que, así como lo hemos hecho, bueno, yo lo he hecho durante todo el curso, es que ustedes también hagan un video en el cual expliquen un ejercicio en donde ocupen el teorema de Gauss y un teorema de Stokes. ¿De acuerdo? Ya más adelante les voy a publicar oficialmente de cómo sería la manera en cómo yo les voy a pedir el video, todas las indicaciones, etcétera, pero esa va a ser la forma en cómo lo vamos a hacer. La idea o la razón de por qué prefiero hacerlo así es por dos cosas. La primera es para que yo sepa o yo vea al menos que sí siguen practicando, que sí están entendiendo el tema, lo cual no dudo de ustedes. Y la segunda parte es ventaja para todos, para que así tanto Ale, Roger y yo podamos calificar mucho más rápido y obtengamos la calificación de forma un poquito más práctica y de forma más corta en tiempo, y ya que podemos entregarles su calificación y ya sean libres de cálculo 4. ¿De acuerdo, muchachos? Pero bueno, vamos a calcular un ejemplo. Vamos a calcular la integral de línea con respecto a mi superficie S, de la F con respecto a mi parametrización, donde la f aplicado a cualquier terna x, y, z, es decir, mi función, que es mi función de densidad, es x más y más z. ¿De acuerdo? Y donde la s es esta región. ¿De acuerdo? Entonces, van a ver que la forma en cómo se calcula es bastante sencillo. Lo único que lo hace complicado, entre comillas, es lo tedioso que puedan que puedan resultarse las cuentitas. Pero van a darse cuenta, la manera en cómo lo vamos a calcular es bastante sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Si nosotros queremos calcular esta integral, nos dice, ok, necesitas calcular la integral de superficie para cada una de las partes. Eso significa que necesitamos dar una parametrización para cada una de estas partes de la superficie. Entonces vamos a hacerlo con cada una de ellas. Al igual como hemos hecho antes, si se dan cuenta, esta superficie S1 vamos a caracterizar a sus puntos. Si se dan cuenta, para cualquier punto que viva sobre esta superficie, la primera coordenada puede ser cualquier X, ¿de acuerdo? La segunda coordenada puede ser cualquier Y, la X tiene que estar de 0 a 1, la Y tiene que estar de 0 a 1, pero para que se me mantenga en esta parte, aquí abajo, necesito forzosamente que su tercera coordenada sea 0, ¿de acuerdo? Igualmente, si yo me fijo en los puntos que caracterizan a los que están aquí, pues sucede algo muy similar. Para estos puntos, la primera coordenada, que es la X, puede ser cualquiera, entre 0 y 1. La segunda coordenada, dado que me estoy manteniendo en el plano XZ, significa que la Y no puede tener coordenadas, no puede tener entre comillas, o sea, sí tiene coordenadas, pero para que no se me mueva de ese plano, pues tiene que ser 0. Y la tercera y última, que sería la Z, esa pues no va a cambiar, que sería esta de aquí. Y entonces hay que tomar en cuenta que la X se mueve de 0 a 1, la Z, la Y no se mueve porque quiero que se me mantenga en este plano, y la Z puede ser cualquier valor entre 0 y 1 también. Al igual que acá, pues ya se imaginará lo que vamos a obtener. Su primera coordenada, para que se me mantenga en el plano YZ, la primera coordenada debe de ser... No debe de estar, ¿no? No debe estar, o sea, C. Sí. Y la segunda, que sería la Y y la Z, son libres de elegirse entre 0 y 1, al igual que las anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esta caracterización ya podríamos dar nuestras tres funciones coordenadas.
perdón, nuestras tres parametrizaciones. La primera parametrización la voy a poner en color blanco, que sería la gamma 1. Vamos a parametrizar estas, ¿de acuerdo? Todas van a ir, repito, cada una de estas van a ir gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Van a ir de 0,1 al cuadrado, o sea, de un cuadradito a R3. ¿De acuerdo? Yo no voy a ocupar, si se dan cuenta, aquí yo estoy ocupando XY, aquí estoy ocupando XZ y aquí estoy ocupando YZ. Pero para poder unificar hasta cierto punto las variables y poder ocupar esto, aunque esto no es necesario, solamente yo lo voy a hacer porque a mí me parece más sencillo. Voy a unificar a las variables, es decir, al final se están ocupando solo dos. Lo único que está interviniendo es la posición de las variables. Entonces, según la posición de las variables es como lo vamos a colocar aquí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que gamma 1 aplicado a u, b será, aquí, será u, v, que harían el papel de la x y la y, y como quiero parametrizar esta parte, habíamos quedado que aquí sería 0. ¿De acuerdo, muchachos? La segunda, que sería esta parte, voy a dejar un poquito de espacio aquí, acá. La segunda, que sería de u, b, voy a parametrizar esto de aquí, bueno, la segunda, que se supone es la amarilla. Perdón, tengo la manilla, entonces aquí la segunda, que es la amarilla, voy a ocupar las mismas variables, pero ahora con este orden. Significa que la primera coordenada debe ser 0 y las otras dos variables, que son y y z en este caso, que aquí las estoy nombrando de otra forma, no importa, me va a dar el mismo resultado, pues tendrían que ir ahí. ¿De acuerdo? Y la tercera y última, voy a borrar esta parte, espero que no les afecte mucho, yo ya supondría que ya lo copiaron. Esta parte ya la voy a borrar. ¿De acuerdo? Y nada más, quiero hacer espacio para la última parametrización. Y entonces, haciendo un poquito de tiempo en lo que se seca esa parte y para poder escribirlo, recuerden que al final, cuando nosotros queremos calcular estas integrales, necesitamos un producto cruz de parciales. Entonces, vamos a calcular mientras estas dos en lo que se seca esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿quién sería la parcial de sigma 1 con respecto de u? Quedaría 1, 0, 0. ¿Quién sería la parcial de sigma 1 con respecto de v? Sería 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Digo, lastimosamente hoy el público no nos está poniendo mucha atención, pero bueno, no importa. Y el producto cruz de ellas, aquí lo voy a poner, me va a quedar. Cuando elimino esta sería este por este menos este por este, que es 0. Después voy a eliminar esta de aquí. Y me va a quedar este por este que es 0 y este por este que es 0. Para que me quede 0 también. Y la última, que sería eliminar esta columna. Eliminar esta columna sería esta por esta menos esta por esta, que sería 1. ¿De acuerdo, muchachos? Esta, repito, este es el producto cruz de mis dos parciales. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a hacerlo aquí. Esto lo voy a encerrar porque lo vamos a ocupar en algún momento. Lo pongo ahí bien encerradito porque lo vamos a ocupar. La segunda, aquí vamos a tener que calcular la parcial de sigma 2 con respecto de u. Acá nos quedará 0, 1, 0. La parcial de sigma 2 con respecto de v quedará 0, 0. Bueno, ya despertó el público. 1. ¿De acuerdo? Con estas dos haremos el producto cruz de ellas y como respuesta obtendríamos, eliminando esta columna, sería este por este menos este por este, 1. Después sería eliminando esta columna, de aquí quedaría este por este menos este por este, 1. Eliminando esta columna. No, nos da 0. Nos da 0, gracias público por ponerme atención. Esta última, eliminando esta columna, me queda 0 otra vez. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya tenemos ahí nuestro producto cruz como lo teníamos antes. También lo voy a encerrar aquí, lo voy a poner aquí a sigma 2, cruz sigma 2. Y esta parte también la vamos a necesitar en algún momento porque lo requerimos para la definición de esta parte. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí vamos a terminar. Decíamos, nos faltaba, esta era la parametrización de este que nos va a servir para esta integral. Esta es la parametrización de esta que nos va a servir para esta integral. Nos falta el azul. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, sigma 3 aplicado a las variables u, b, ¿cómo tendríamos que escribir? Pues bueno, nos quedan de esta forma. Habíamos quedado que u, para poder unificar y no estar cambiando,
lo único que requiero es que esté en este orden, entonces significa que debería ser U, 0 y V. ¿De acuerdo? No olviden que cada una de ellas, 0, 1, 2 y 3, todas parten del mismo cuadradito. Porque habíamos quedado que todas las variables X, Y, Z, dependiendo si se encontraban aquí o se encontraban aquí o se encontraban aquí, todas varían entre 0 y 1. Gracias. Entonces ya, me voy a apurar para poder terminar al menos el ejercicio. Aquí vamos a calcular, lo voy a hacer un poquito más rápido que los anteriores. Entonces la parcial de sigma 3 con respecto de U me va a quedar 1, 0, 0. La parcial de sigma 3 con respecto de V me va a quedar 0, 0, 1. Y la parcial de sigma 3 plus la parcial de sigma 3 con respecto de U y con respecto de V me va a quedar, pues bueno, elimina esta, me queda 0. Luego elimino esta y me queda menos 1. Recuerden que es al revés. Y para la última, me queda 0. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, entonces ya, aquí tenemos el producto cruz. Vamos a ocupar esta y esta parte. Entonces ya, retomando esto que nosotros queríamos ya para poder darle solución, aunque esto que hicimos es parte de la solución, es lo siguiente. Queremos calcular esta integral. Queremos calcular la integral sobre la superficie S, que está conformada por estas tres caras, de mi campo, de mi función, de mi función de densidad, con respecto de la parametrización que yo obtenga. ¿De acuerdo? Esta sigma ya la tenemos, que son la suma de estas tres, y según la definición que dimos, para en caso de que mi superficie sea por pedazos, pues es simplemente la suma de las tres integrales correspondientes. Entonces significa que aquí tendría que quedarme la integral sobre la superficie S1 de f con respecto de gamma 1 más la integral, mejor repito, y poder abreviar, voy a poder hacer la suma desde i igual con 1 hasta 3, son solamente 3 superficies, de la integral de línea sobre la superficie SI correspondientes de f con respecto de mi parametrización gamma i, sigma i. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces nada, nos falta calcular cada una de estas partes. Ok, vamos a calcular la primera. Sería la integral sobre S1 de la f con respecto a la parametrización sigma 1 significaba una doble integral, ¿de acuerdo? En donde aquí iba f compuesta con sigma 1 multiplicada por la norma de esta parte, perdón, multiplicada por, chicos, la parcial de sigma 1 cruz con respecto de u, cruz la parcial de sigma 1 con respecto de v y esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que solamente voy a hacer una, porque no me va a alcanzar el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, pero les voy a decir cuánto valen las otras. Entonces, vamos a hacer al menos una con calma y las otras las dejamos para que ustedes lo hagan de tarea. Entonces, ¿esta quién sería? Necesitamos hacer la composición. Entonces, necesitamos hacer la composición de f, perdón, aquí es con respecto del área. Y aquí se supone que iba la región sobre la cual estaba definida sigma 1. Sigma 1 está definida sobre el cuadradito 0,1. ¿De acuerdo? O sea, es una integral doble. Okay. ¿Quién sería la función que densidad compuesta con sigma 1? Este va a ser el papel de la x, este va a ser el papel de la y y este va a ser el papel de la z. Entonces quedaría u, o sea, u, v, 0, u más v. Muy bien. Entonces aquí nos quedará la integral de u más v. Después tendríamos que multiplicarlo por la norma de este producto cruz. Este producto cruz nos había quedado esta parte, ¿de acuerdo? Y la norma sería este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, que es 1, y la raíz de eso es 1, entonces tendríamos que multiplicarlo por 1, nos quedó bastante bonito, y ya después integrar con respecto del área. Nuestro límite de integración, la región sobre la cual estábamos integrando es un cuadradito. Entonces, Fubini me permite poder elegir estos límites de integración a mi antojo, porque al final se está integrando sobre un cuadradito común y corriente. Entonces aquí vamos a poner 0 y 1, aquí vamos a poner 0 y 1, ¿de acuerdo? Y aquí es indistinto si ponemos de u o de v, porque tanto u como v barren sobre el mismo intervalo. Entonces de aquí en adelante es cuestión, si se dan cuenta, ya es muy sencillo. Entonces quedaría la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 de u más v, no, nada más hice un poquito de álgebra, y con respecto de u, con respecto de v. ¿De acuerdo?
La primera que tendríamos que calcular, aquí el público espero que nos ayude, sería u cuadrada sobre 2, que es la integral de esta con respecto de u, más esta integral con respecto de u nos quedaría u por b. Y hay que evaluarla de 0 hasta 1, que es justamente los límites de integración. Al evaluarla en 1 significa que hay que cambiar las u's por unos. Entonces aquí nos quedará medio más v. Y luego la evaluación con el 0 pues nos va a quedar semianula. Entonces esto es justamente lo que nos va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces ya para terminar con esto, aquí nos va a quedar entonces por calcular la integral de 0 a 1. Esta parte nos quedó un medio más v con respecto de v. Entonces quedaría un medio de v más v cuadrada sobre 2. ¿De acuerdo? Valuado de 0 a 1. Y entonces esto espero que no nos cause mucho problema. La evaluación en 1 aquí es un medio. Aquí también es un medio. Que nos queda un 1. La evaluación en 0 no importa. Entonces justamente esta es la primera integral. Entonces dentro de estas tres, la integral sobre la primera superficie, que es esta, nos quedó 1. Habría que hacer algo muy parecido a esto, pero ahora para la composición con esta y con esta. Yo no lo voy a hacer, nada más que sí, déjenme escribirles cuánto les debería de quedar, ya para poder concluir con el ejercicio. ¿De acuerdo? Quedan unos todas, ¿no? El público dice que nos quedan unos todas, que yo creo que sí. Entonces déjenme borrar nada más esta parte. Importante, aquí es menos una negativa, como es la norma, de todas maneras se vuelve positiva. Exactamente. Aquí, aunque este es negativo, como bien el público lo observó, no importa que sea negativo, al momento que estamos calculando normas, nos va a quedar positivo. Pero bueno, déjenme nada más revisar que sí nos quede lo que nos tiene que quedar. ¿De acuerdo? Permítanme un momento, por favor. Ok, parece que... Sí, creo que sí. Bueno, no lo tengo. Creí que sí lo había terminado, pero no lo terminé. Esta parte, entonces, aquí no voy a hacerla yo porque ya nos queda muy poquito de tiempo para este video. Pero bueno, se les cuida de tarea moral otra vez. Tarea moral. Calcular la integral de superficie sobre la segunda región de f con respecto a la parametrización sigma 2, que fue la que ya hicimos, la que ya tenemos acá. ¿De acuerdo? Que yo espero que también queda 1, o sea, no creo que tendría que haber muchos cambios con respecto a esto que hicimos. Si se dan cuenta, creo que en la... No, nos queda también, no, sí, estoy de acuerdo. Sí. Les va a quedar igual, no se preocupen. ¿De acuerdo? Tarea moral, ver que esto les queda 1. Bueno, ya ni siquiera tarea moral. Nos va a quedar esto. Repitiendo el proceso, va a quedar, en este caso, ojo, nada más en este ejemplo va a quedar que sobre la segunda superficie, que es esta, nos va a quedar 1 también. Y la integral sobre la tercera superficie de f con respecto a la tercera parametrización que ya tenemos también, repitiendo este procedimiento, también nos va a quedar 1 de vuelta. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que tenemos las integrales de superficie sobre cada una de las caras, sobre cada una de las caras de las superficies pequeñas, en el momento que nos están preguntando esta parte, qué es lo que nos estamos calculando, ya podemos decir, por tanto, que la integral de superficie sobre la superficie grande de mi función de densidad con respecto a la parametrización que nosotros vimos es la suma de esas tres, y entonces como en todas nos queda lo mismo, pues esto sería un 3. Y ahí termina el ejemplo. ¿De acuerdo, muchachos? Si se dan cuenta, sí puede ser un poquito tedioso, puede ser un poquito tardado, pero traten de tener toda la calma y serenidad posible para que les quede la primera. ¿De acuerdo, muchachos? Pues bueno, ya hasta aquí dejo el video. Cuídense mucho y los veo en unos minutitos para el próximo video. Chao.